Feliz de estar nuevamente en Escoabro junto a la familia del campo. Una superficie estimada de siembra de 7 millones de hectáreas y una producción de 46 millones de toneladas, el cultivo de maíz rompió todos los pronósticos y las balanzas. Desde Pergamino, Alberto Morelli, presidente de Maizara, analiza la presente campaña, el paquete tecnológico que se utilizó a lo largo de todo el país y sobre todo los grandes desafíos que se le presentan a este cultivo en la transformación y el agregado de valor. Su capacidad agronómica y sus diversos usos, el maíz es el cultivo en el que las empresas introgresan nuevas tecnologías. El presidente de Maizar, Alberto Morelli, analiza la última campaña del cultivo donde, gracias a la adopción tecnológica, nuestro país logró una cosecha récord. La verdad es que este es un año excepcional porque el clima está acompañando como realmente no había acompañado los otros años, pero lo que hay que remarcar claramente es la gran apuesta que hizo el productor agropecuario en tecnología, en ir hacia la alta tecnología para obtener, creo que este año vamos a tener rindes realmente excepcionales. Creemos que vamos a tener no solamente una cosecha récord en cuanto a volumen, sino también rendimientos récord, porque, como decía, la parte climática acompañó. Fue de manual, las lluvias fueron en los momentos de floración, tanto para los maíces tempranos como para los maíces tardíos. Auguramos que vamos a tener una gran cosecha, a excepción de que por ahí el clima nos dé algún disgusto, pero bueno, ya con los maíces también terminados sabemos de las bondades del maíz ante las inclemencias climáticas, como el año pasado lo reconocimos claramente que se podía mantener el maíz a pesar de los problemas que hubo, ¿no? ¿Qué estimación de cosecha, según la superficie sembrada, se presenta esta campaña en el cultivo de maíz? La Bolsa de Cereales de Buenos Aires habla de 5.800.000 hectáreas, a eso deberíamos sumarle 1.100.000 más de maíz para silo. Estamos cerca de las 7 millones y el dato es 7 millones es la superficie más importante que se sembró en Argentina, igual al récord del año 1930. Por supuesto que en superficie, porque en rendimientos obviamente hoy son infinitamente superiores. Según la bolsa, el último dato que tenemos de la bolsa es que subió 1 millón de toneladas, 46 millones de toneladas de grano comercial, así que realmente creo que vamos a tener una cantidad muy importante, como siempre ocurre para lo que es transformación dentro del país, y después va a haber una parte de exportación muy importante que va a haber que trabajar mucho para llegar a esos 120 destinos que tiene el maíz a nivel internacional como grano. Vamos a tener los precios de Chicago, los precios de la Argentina. Todavía la Argentina en esta época mantiene precios como tipo primicia, digamos, por mercado, pero por supuesto que ante una gran cosecha siempre todo el mundo, sobre todo el consumo y los exportadores, están mucho más tranquilos porque va a haber abastecimiento, van a poder cumplir. El papel que va a jugar Estados Unidos, bueno, Estados Unidos hoy está con un problema muy grave de inundaciones en su corazón maicero, ya empezó su fecha de siembra, cada día que pasa de retraso en la siembra significa, ellos saben que van perdiendo potencial, no tienen claro todavía en muchas de las zonas cuánto es lo que se va a sembrar, creo que el próximo USDA recién lo va a blanquear, no el último, y ahí puede haber un corrimiento de productores que siembran maíz a tener que sembrar soja por fecha, con lo cual también es un análisis que hay que hacer porque esto puede afectar, también, como afecta en positivo, puede afectar de forma positiva los precios del maíz, puede afectar de forma negativa los precios de la soja. También estamos todos los días escuchando noticias del arreglo o no entre China y Estados Unidos, ¿no? Que es un arreglo que ya viene de muy largo, siempre esperemos que se llegue a un acuerdo porque eso creo que recompondría claramente los precios de la soja. Y creo que también es el momento, a ver a lo que sucedió esto, también pensar seriamente si no tenemos que volver a la vieja idea de crear un mercado de futuros brasilero-argentino, dado que la sumatoria de nuestras cosechas son más importantes que la americana. Y ya perder un poco, en el caso de la soja, perder esa referencia con respecto a Chicago. Pero bueno, eso es una discusión larga, no son temas fáciles, hay que compatibilizar distintos sistemas de producción y de accesos a puertos entre Brasil y Argentina, pero creo que es un camino que hay que volverlo a pensar cuando ocurren estas cosas, ¿no? Para preverlo. Hoy Argentina tiene un solo mercado de futuros muy fuerte, reciente, que celebramos todos tener esto, así que creo que es una muy buena oportunidad. Para Morelli, el paquete tecnológico que se aplica en Argentina es eficiente y permite achicar la brecha de rendimientos reales y potenciales.
Hoy tenemos todas las herramientas disponibles. Yo lo digo en todo momento, ¿no? Hace ya mucho que el maíz es un cultivo. El maíz es un paquete tecnológico. Y la tecnología es una parte más de ese paquete tecnológico. Si nosotros sabemos la cantidad de nutrientes que necesitamos para producir una tonelada de maíz, si sabemos cuántas plantas por hectárea tenemos que poner y la distancia que tenemos que ponerla, en qué ambiente, y la tecnología nos ayuda en todo eso, si tenemos agua, el que tiene posibilidad de riego, o nos toca un año de estas características, el gran potencial del maíz se expresa. ¿Y cuál es el potencial de transformación en carne, en leche, energía y sobre todo en subproductos como bioplásticos que tiene nuestro país? Desde Maizar siempre venimos hablando de las transformaciones y la importancia de las transformaciones, ¿no? Argentina normalmente exporta el 60% del maíz que produce. Brasil un 35-36% del maíz que produce, Estados Unidos un 10 un 12. La diferencia de ellos es que tiene una transformación interna, que una parte se vuelca a mercado interno y otra parte es parte de exportación muy importante. Ese es el modelo al que nosotros aspiramos. Tenemos mucho para hacerlo, obviamente hay que pelear mercados. En esto debo reconocer el trabajo que tanto desde la Secretaría de Agricultura en su momento Ministerio, hoy Ministerio de Producción y Cancillería están haciendo para abrir mercados. Obviamente lo que nos está faltando hoy es competitividad, la macroeconomía nos está acompañando, porque se habla de cultivos regionales y el maíz es el cultivo, como dicen los técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el cultivo más difundido a lo largo y a lo ancho del país. Y nosotros en Maizar estamos trabajando en eso, porque estamos trabajando en el desarrollo del maíz en Misiones, que es un proyecto concreto que hoy estamos avanzando porque hay una gran posibilidad de que se formen cooperativas agrícolas para hacer transformación en alimentos, como también desde Brasil hay tracción porque necesita el estado de Santa Catarina. O irnos a la Patagonia, que es otro lugar importante que ahora, que ustedes recordarán que en el año 2012-2013 hicimos ensayos donde la materia verde ahí triplicaba el promedio nacional. Entonces, ahí también hay una posibilidad muy grande, a través de los mercados que se abrieron de carnes libres de aftosa, poder, por un lado, apuntarle carne libre de aftosa, pero también aumentar el porcentaje de destete, porque vamos a tener una cadena con mucha más alimentación, que es lo que falta en la Patagonia. El presidente de Maizar analiza las expectativas y advierte la necesidad de pensar cómo el cultivo de maíz puede potenciar el agregado de valor en distintas cadenas productivas. El maíz nos sigue, creo que la Argentina, brindando satisfacciones. Es el cultivo que mayor cantidad de transformaciones tiene. Son todas las carnes, es jarabes, glucosas, endulzantes, es polenta, harinas, es etanol, es combustible. Y ahí también tenemos que trabajar, tenemos posibilidad de aumentar el corte, tenemos que ser generosos en la visión, porque hay entre 800 y 1.000 millones de dólares esperando para entrar si Argentina aumenta su corte. Entonces hay que trabajar en eso. Y también desde Maizar estamos participando en la COBIOMAT, que es la Comisión de Biomateriales, recientemente creada en la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Biotecnología, y ahí estamos trabajando, colaborando, porque el destino inexorable también del maíz va a ser los bioplásticos, como así también va a ser la mandioca, la harina de mandioca. Entonces tenemos que compartir, entender que los productores, que la Argentina tiene un escenario común, y todos trabajar por el bien, porque en la medida que trabajemos y transformamos, vamos a tener economías regionales fuertes y una mejor economía en cada uno de los lugares donde la gente va a poder quedarse y desarrollarse en su lugar de nacimiento, que es lo que nosotros apuntamos, que haya una distribución equitativa de la renta a lo largo y a lo ancho del país.